¿Quieres saber realmente si Jesús tuvo hermanos y si eran hijos de María o solo parientes? Descubre la verdad distorsionada sobre los supuestos hijos de María que los líderes sectarios proclaman tergiversando siempre las escrituras como es costumbre. Bienvenidos a este video donde exploraremos un tema que a menudo pues genera dudas entre los cristianos por causa de la distorsión sectaria. El tema es los hermanos de Jesús y si María, la madre de Jesús, tuvo otros hijos. Este es un tema importante de aclarar en la apologética católica, ya que la Iglesia enseña que María fue siempre virgen. Así que vamos a profundizar utilizando la Biblia como fundamento bíblico en lo que significa esto y cómo entender las escrituras pues de manera correcta y no distorsionada en relación con este importante tema. Algunos hermanitos pues ya se están preguntando entonces, ¿quiénes son los hermanos de Jesús de los que habla mi pastor con tanta insistencia en sus prédicas? Bueno, tranquilos, ya lo vamos a saber. Hola a todos, soy Eliseo Treviso, apologista católico. Yo sé que quieres instruirte para defender la verdad, pero no hay pero, ningún problema. Vamos a aprender juntos. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante en relación a los supuestos hermanos de Jesús. Primero vamos a examinar uno de los pasajes claves que mencionan los líderes sectarios con respecto a los hermanos de Jesús. Un pasaje famoso es Mateo 13, 55-56, donde los habitantes de Nazaret dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? En este pasaje se mencionan los nombres de varios supuestos hermanos y hermanas de Jesús. Primera vista, pues todo parece indicar pues que Jesús efectivamente pues tenía hermanos biológicos. Y es precisamente aquí donde los líderes sectarios como lobos rapaces, con una elocuencia bárbara, pues aprovechan la confusión de los hermanitos que no están instruidos, pues para distorsionar este pasaje bíblico y confundirlos aún más de lo que están. Pero aquí es donde debemos profundizar en el contexto bíblico para aclarar esta distorsión y entender o comprender el lenguaje de la época. Es necesario entender qué significa la palabra hermanos en la Biblia para aclarar esta distorsión sectaria de mala fe, porque es sembrar cizaña. Pero también es necesario tener una mente analítica y amar el contexto real del verbo divino, porque la palabra es real y es verdadera. El verbo es Dios y debemos amar la palabra, porque en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Así de que el verbo es Dios. San Juan 1:18. En la Biblia, la palabra hermano no siempre se refiere a un hermano biológico. En hebreo y en arameo, los idiomas hablados en la época de Jesús, no había una palabra específica para primos o parientes cercanos. La palabra hermano, adelfo en griego, pues podía referirse a cualquier familiar cercano. Vamos a profundizar un poco más para ver algunos ejemplos muy claros en la Biblia, pues que nos van a ayudar a entender y aclarar esto pues, de manera definitiva. Un ejemplo muy práctico es Génesis 13:8, donde Abraham le dice a Lot, no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Y ustedes pueden comprobarlo en la Biblia. Entonces, pues yo les pregunto, ¿pero qué sabemos nosotros de la relación entre Abraham y Lot? Todos nosotros, los que leemos un poco y los que estudiamos un poco la Biblia, pues sabemos que Lot era el sobrino de Abraham, no su hermano biológico. También en Primera de Crónicas 23:22 se nos dice que los hijos de Quis fueron llamados hermanos de Eleazar, pero en realidad sabemos que eran primos. Entonces, si son primos, ¿por qué en la Biblia dice hermanos? Pues muy sencillo, porque esto nos muestra claramente que la palabra hermanos se utilizaba de manera mucho más amplia.
más generalizada de lo que lo hacemos hoy. Entonces, como vemos, pues a los líderes sectarios pues no les conviene aclarar esto y por el contrario pues lo distorsionan. Lo toman de bandera y aprovechan la confusión y lo distorsionan metiendo cizaña porque les resulta muy conveniente para ellos como sectas. Más adelante les voy a descartar uno por uno bíblicamente los supuestos hermanos de Jesús e hijos de María, más para que estén muy pendientes. Algunos hermanitos separados que sí son amantes de la verdad, pues que son contados, dirán, también si son sinceros, entonces ¿quiénes eran Santiago, José, Simón y Judas? Quiero pruebas y estoy dispuesto a analizar para salir de dudas, que no cualquiera es amante de la verdad. Entonces, si estos hombres mencionados en Mateo 13, 55, 56 no son hermanos biológicos de Jesús, ¿quiénes son? Bueno, la iglesia sostiene, interpretando correctamente, desde luego, que son primos o parientes cercanos. Y dirán ellos, pero ¿cuál iglesia? Y pues la única y verdadera iglesia cristiana católica, la secta no es legítima iglesia, porque todas las sectas por conveniencia propia, no por amor a la palabra, por conveniencia propia, sostienen la misma distorsión. De hecho, también podemos encontrar muchos indicios de estos supuestos hermanos en otros lugares de las escrituras. Por ejemplo, en Mateo 27:56, cuando se describe la crucifixión de Jesús, se menciona claramente a María, madre de Santiago y de José, quedando aclarado que esta María no es la madre de Jesús, sino que es María de Cleofas, una pariente de la Virgen María. Esto nos aclara que Santiago y José, mencionados como hermanos de Jesús, son en realidad hijos de otra María y no de la Virgen María, como dicen y proclaman los líderes sectarios. Esto está tan claro, pues que no hay manera de distorsionarlo, pues no. Y por consiguiente queda comprobado que Jesús pues no tuvo más hermanos de sangre como lo pretenden hacer creer las sectas, malinterpretando el Evangelio. A continuación les menciono otra cita bíblica que ellos distorsionan y lo toman de bandera, que viene siendo Mateo 12, 46, 48. Mientras él aún hablaba con la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Repito, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y ya pues con esta cita bíblica ellos aseguran y perjuran que Jesús tuvo algunos hermanos. Y si observamos y analizamos muy bien las escrituras, pues nos damos cuenta de que lo dijo en tono de pregunta, porque más adelante aclara de manera contundente que su madre y sus hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Su madre y sus hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y también como les prometí, les voy a mencionar y descartar algunos nombres que según las sectas aseguran en sus prédicas distorsionadas que son hermanos de Jesús. Voy a mencionar los supuestos hermanos uno a uno y se los voy a descartar como se los dije anteriormente y con la Biblia, con los pasajes bíblicos. Estos nombres son, para que pongan atención, es Juan, Santiago, José, Judas y Simón. Son 5 nombres. Grábenselos bien, porque los hermanitos protestantes engañados aseguran que José y María tuvieron 4 o 5 hijos más aparte de Jesús. Pero antes hagámonos una pregunta. ¿Ellos serán realmente los hermanos de sangre de Jesús? Porque esto es mutilar el verbo divino y esto pues es muy serio. Ahora veamos qué dice la Biblia. Santiago y su hermano Juan eran hijos de Zebedeo y esto lo encontramos en Mateo 27:56 y ya van dos que quitamos de la lista. También en Marcos 3:17, María, una mujer de Cleofas, madre de Santiago y de José, tío de Jesús. Ahí menciona a José y ya van tres. Esto lo encontramos en Mateo 27:26.
También en Juan 19:25, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, Iván 4. Esto lo encontramos en Judas 1:1. Simón el cananeo no es hijo de la Virgen de Nazaret. Y esto lo encontramos en Marcos 3:18. Por algo dice acá el cananeo, no el nazareno. Y ya fueron mencionados y descartados los cinco supuestos hijos de María y hermanos de Jesús, quedando comprobada la interpretación distorsionada, la cizaña de los líderes sectarios que no están aptos para interpretar las escrituras. Nada más les faltaría voluntad propia y amor a la verdad para que analicen y reconozcan con amor el verbo divino. Si sus pastores sectarios no lo hacen, menos sus feligreses, ellos pues ya están engañados y adoctrinados. Otro punto clave que debemos de considerar es la virginidad perpetua de María, que es una enseñanza fundamental de la única iglesia. La única iglesia enseña que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esto se basa en varias indicaciones bíblicas y la tradición apostólica. Un pasaje importante es Lucas 1:34, donde María le pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí María deja claro que ella no tiene intención de tener relaciones conyugales, incluso estando comprometida con José. Esto apunta a una consagración especial que María tenía, porque no era parte de cualquier familia, era la familia sagrada y consagrada por Dios mismo que la consagró. Además, en Mateo 1:24-25, cuando se dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Algunos líderes sectarios también saltan como lobos y aprovechan para interpretar erróneamente que esto significa que después sí tuvieron relaciones. Sin embargo, pues el uso de la palabra hasta implica un cambio posterior. En la Biblia este término no siempre señala una acción futura. Y lo voy a comprobar con la Biblia para que vean que no lo estoy diciendo nomás así a los onzos. Por ejemplo, en segunda de Samuel 6:23 se dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué no dicen aquí, pues, los sectarios que después de su muerte tuvo muchos hijos? ¿Por qué no? Aquí dicen los sectarios que después de su muerte sí tuvo hijos o no tuvo hijos. Obviamente no tuvo hijos después de morir. El uso de la palabra hasta en este contexto, pues es una forma de enfatizar un hecho sin implicar absolutamente nada sobre lo que sucedió o sucederá después. Ahora, pues otro aspecto importante a considerar es el papel de San José. Sabemos que José fue el padre adoptivo de Jesús, pero sabemos que la escritura pues no menciona para nada que haya tenido otros hijos con María. Así es que los falsos, mentirosos y maestros pues no pueden asegurar absolutamente nada. En Juan 19:26-27, Jesús, mientras está en la cruz, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado le dijo, ahí tienes a tu madre. ¿No creen que si María hubiera tenido otros hijos biológicos, sería extraño, sin sentido común, que Jesús encomendara a su madre a alguien fuera de su familia inmediata? ¿No lo creen? Esto refuerza la idea de que Jesús era único hijo de María. Además de las escrituras, la tradición de la iglesia pues nos enseña a entender la Biblia y en especial a comprender este misterio. Desde los primeros siglos los padres de la iglesia defendieron la virginidad perpetua de María. Esto no es invento de nosotros. Uno de ellos fue San Jerónimo, quien en el siglo IV escribió un tratado refutando la idea de que los hermanos de Jesús fueran hijos de María. San Jerónimo enfatizó que estos hermanos eran de hecho primos. En el concilio de Letrán, en el año 649, la iglesia afirmó solemnemente que María fue siempre virgen, un título que sigue siendo parte de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy.
En resumen, la enseñanza de la iglesia sobre los supuestos hermanos de Jesús es clara. Estos no eran hermanos biológicos, sino parientes cercanos. La virginidad perpetua de María es una verdad profundamente arraigada en las escrituras y en la tradición de la iglesia. María es madre de Jesús y madre de todos nosotros en la fe. Al reconocer su singular papel, también profundizamos en nuestro entendimiento, en el misterio de la encarnación y de la Sagrada Familia. María y José vivieron un matrimonio único y consagrado al plan de Dios. Aunque estaban unidos en santo matrimonio, su relación fue especial desde el principio. Ambos vivieron plenamente entregados, consagrados a Dios, como esposos fieles y colaboradores en el misterio de la salvación. Si te ha gustado este video, pues te invito a profundizar más en las enseñanzas de la iglesia. Como siempre, yo sé que son varias interrogantes y tienen ganas de instruirse para defender su fe, pero no hay ningún problema. Aquí vamos a aprender juntos. No olvides suscribirte al canal para dar like y compartir mis videos, pues para más contenido apologético. Y deja tus comentarios y preguntas abajo para aclarar todas tus dudas. Y no te dejes engañar por las sectas. Ponte vivo que de todas las miles y miles de sectas que hay, no se hace una. Que el Espíritu Santo guíe nuestro entendimiento para aprender juntos y nos mantenga firmes en la verdadera y auténtica fe cristiana. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga y los colme de bendiciones.